Muy buenas, nos encontramos en el desarrollo de la actividad número 3 del curso de Química Fundamental del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, conformado por los estudiantes Lady Patricia Valderrama, Jorge Hernán Borrero y quien les habla, Everarley Muñoz. La actividad como tal se centra en el desarrollo de una estrategia que permita la enseñanza del siguiente tema, grupos funcionales inorgánicos y su nomenclatura. Empezaremos viendo unos breves conceptos al respecto. Son aquellos compuestos inorgánicos que comparten características similares. Estos se dividen principalmente en cinco grupos: los óxidos, los hidróxidos o las bases, los ácidos, las sales y los hidruros. Cada función química se define por un grupo de átomos que los identifican. De este modo se vuelve posible identificar el grupo al que pertenece cada compuesto químico de acuerdo a los elementos que en él lo conforman. Empezaremos sobre un poco los conceptos acerca de los óxidos. Estos son compuestos binarios que se forman por una reacción o una combinación del elemento oxígeno con otro elemento. Si se agrupan dependiendo del tipo del elemento acompañante, puede ser un tipo de óxido u otro. Básicamente se divide en dos grupos, los óxidos básicos y los anhídridos. Un óxido básico es la reacción o combinación de aquellos compuestos que se forman de un metal más el oxígeno, como por ejemplo el óxido de potasio, cuya fórmula es K2O. Por otra parte, los anhídridos son un compuesto formado por un elemento no metal más el oxígeno. Tenemos como por ejemplo el óxido de azufre. Seguimos con los hidróxidos. Los hidróxidos o las bases son compuestos ternarios que se forman mediante la reacción o combinación de algunos metales con el agua. Básicamente un hidróxido se forma al mezclar un óxido más agua. Su fórmula normalmente es el metal seguido de un grupo hidroxilo conformado por las letras OH, es decir, oxígeno e hidrógeno, entre paréntesis generalmente. Tenemos como por ejemplo en pantalla el hidróxido de bario, el cual, como podemos ver, al mezclar bario más agua obtenemos la fórmula Ba entre paréntesis OH sub 2. A continuación vamos a realizar una pequeña demostración sobre la nomenclatura tanto de óxidos como de hidróxidos. Muy buenas noches. En este caso seguimos con el recurso didáctico sobre la aplicación de la nomenclatura en los compuestos óxidos y hidróxidos. En este caso consiste en varias tarjetas. Por un lado, en el lado derecho, tenemos algunos compuestos, algunos óxidos, y tenemos por otra parte algunos hidróxidos. ¿Listo? Hacia el lado izquierdo tenemos las tarjetas necesarias para poder nombrar dichos compuestos en los tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la stack y la sistemática. Recordemos que la tradicional está en desuso, puesto que se estableció cuando los elementos, las valencias mayores, sus estados de oxidación eran 4, por lo cual para los nuevos elementos que tienen sus estados de oxidación en un número mayor a 4, pues no funciona. ¿Listo? Normalmente lo más recomendable es usar la stack o la sistemática. En este caso, este juego didáctico puede construir todos los tipos de nomenclatura en los tres tipos. ¿Listo? En este caso vamos a empezar con un óxido. En este caso, ¿cómo sabemos que es un óxido? Porque está conformado de un elemento y el oxígeno. En este caso tenemos que los tipos de óxidos son los óxidos básicos o los anhídridos, dependiendo del elemento que lo acompaña. En este caso tenemos que el níquel es un metal, por lo cual tenemos que es un óxido básico. ¿Listo? Entonces empezamos nombrando el oxígeno, en este caso con la palabra clave óxido. Seguimos del elemento. En este caso tenemos que el elemento es el níquel. ¿Listo? Y luego recordemos los sufijos. Los sufijos y los prefijos.
cuando el elemento en cuestión solamente tiene un estado de valencia, lo nombramos con la palabra de seguido del nombre del elemento. ¿Listo? En este caso, el níquel tiene 2. Recordemos que para el caso de 2, utilizamos para el número, la valencia menor, el sufijo oso, y para la valencia mayor, el sufijo ico. En este caso, como tenemos que el níquel está en estado de valencia 3, utilizaremos la palabra ico. Entonces, sería que tendríamos en este caso un óxido niquélico. Muy bien. Seguimos con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock es algo similar. Tenemos nuevamente la palabra clave óxido, seguido de la palabra clave de. En este caso, seguimos con el elemento en cuestión, que es óxido de níquel, y luego vamos a representar su estado de valencia en números romanos entre paréntesis. En este caso tenemos que el níquel tiene 2 estados de valencia, el 2 y el 3. Y en el ejemplo como tal está en su estado 3. Así que dentro de las tarjetas buscamos el número romano, el 3. Y ya tenemos el nombre de nuestro compuesto según la nomenclatura stack. ¿Listo? En el caso de la sistemática, tenemos que es un poco similar. Nuevamente, empezamos por la palabra clave óxido. Pero en este caso, vamos a contar la cantidad de átomos de oxígeno, que en este caso son 3. Es decir, vamos a utilizar la palabra clave tri, por lo cual nombramos como trióxido, la palabra clave de, luego el elemento según la cantidad de átomos. Es decir, en este caso son 2 átomos de níquel, así que tenemos la palabra clave di, que representa 2, y el nombre del elemento. Entonces tenemos que es un trióxido de diníquel. Listo. En el caso de la nomenclatura, bueno, esos son para todos los tipos de nomenclatura. ¿Listo? Lo mismo pasa para otros elementos. Por ejemplo, tenemos este, que es el azufre. Podemos aplicar lo mismo. En este caso tenemos que los estados de valencia del azufre son 3. Más 2, más 4 y más 6. Nuevamente, si lo vamos a representar como por ejemplo la nomenclatura stack, tenemos la palabra clave óxido, seguido de la palabra clave de, seguido del elemento. En este caso es el azufre. Así que tomamos el azufre y luego su estado de valencia representado en números romanos. Como en este caso dijimos que era 2, buscamos el número 2. Y tenemos que su nomenclatura es óxido de azufre 2. Listo. Básicamente en esto consiste este recurso dinámico. Consiste en dar un compuesto con su fórmula y representarlo mediante estas tarjetas, formar el nombre correcto. Listo. En este caso hay algunos elementos que según la nomenclatura tradicional se utiliza su nombre en latín, por lo cual hay que tener cuidado también al momento de formar los nombres. Por ejemplo, en el caso del cobre, ya que se utiliza esta palabra clave para los sufijos y los prefijos en el caso de la nomenclatura tradicional, mientras que en la nomenclatura stack y sistemática pues se utiliza el nombre común, que es el cobre. Listo. Bueno. En el caso de los hidróxidos, bueno, el ejemplo es un poco similar. Tenemos, por ejemplo, un hidróxido. ¿Cómo identificamos que es un hidróxido? Básicamente porque se compone de un elemento, en este caso un metal,
seguido de un grupo hidróxido que está conformado de OH, de oxígeno e hidrógeno. ¿Listo? Básicamente, la formación de su nombre consiste en lo que ya vimos en estos momentos. En este caso, ya que es un hidróxido, tenemos la palabra clave hidróxido. ¿Listo? En este caso, como vimos, la nomenclatura tradicional está en desuso, por lo cual no es recomendable hacer mucho uso de ella. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que podemos utilizarla igualmente en aquellos elementos cuyos estados de valencia no sean mayores a 4. En este caso tenemos nuevamente la palabra clave hidróxido de primero, ¿sí? Que representa el grupo OH. En este caso, pues si la queremos nombrar con la nomenclatura stack, tenemos que es un hidróxido de, luego buscamos la palabra clave del elemento en cuestión, el cual es el hierro. Que tenemos por acá de última, tenemos que es un hidróxido de hierro. ¿En qué estado de valencia el hierro? Bueno, recordemos que los estados de valencia del hierro son +2 y +3. En este caso se ve reflejado teniendo en cuenta que el grupo hidróxido siempre tiene una carga de -1. Es decir, que para equilibrar ese compuesto, en este caso, podemos guiarnos de la cantidad de grupo hidróxidos que tiene la fórmula. En este caso son 3, por lo cual identificamos que el hierro está en su estado de valencia 3. Por ende, buscamos el número 3 en romano y lo colocamos. ¿Listo? Entonces tenemos que el nombre de este compuesto es hidróxido de hierro 3. ¿Listo? Lo mismo aplica para la sistemática, pero pues teniendo en cuenta sus reglas. En este caso, tenemos que nuevamente la palabra clave hidróxido. Sin embargo, como son 3, entonces tenemos trihidróxido, la palabra clave de, luego seguido el elemento hierro. En este caso, solamente de hierro, puesto que solo tenemos un átomo de hierro. ¿Listo? Básicamente en eso consiste este juego. Espero haberme dado a entender. El juego puede realizarse con más compuestos y más elementos, incluyéndolos. Y listo, eso es todo. Continuamos ahora con los siguientes grupos de compuestos inorgánicos. Buenas noches. Hoy vamos a hacer un breve repaso sobre los ácidos. En este integrantes van a ser Everarley Muñoz, Lady Patricia Valderrama, Jorge Hernán Borrero, licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, NSR 59768, Química Fundamental, profesor Manuel Agustín García Montes, abril 27 de 2023. Como podemos ver, los ácidos son sustancias químicas que emiten iones de hidrógeno en el agua y forman sales. Cuando se combina con ciertos metales, los ácidos tienen un sabor agrio y hacen que ciertos colorantes se tornen de color rojo. En su clasificación, ellos se conocen con dos grupos, los hidráxidos y hidróxidos. En los hidráxidos se resultan de la combinación directa entre un hidrógeno y un metal y algunos elementos no metálicos como el cloro, el azufre, el yodo, el bromo y el flúor. Los hidráxidos se nombran anteponiendo la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del elemento y con la terminación hídrico. Como podemos ver, algunos ejemplos como el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico y el ácido sulfhídrico. También contamos con los oxácidos que resultan de la combinación entre un óxido ácido y el agua. Para nombrarlo, se cambia la palabra óxido por la palabra ácido, conservando siempre la terminación que tenía el óxido. Como podemos ver, ahí vemos un claro ejemplo como el ácido sulfuroso, el ácido sulfúrico y el ácido hipocloroso.
Muchas gracias, aquí vemos alguna referencia y en un instante vamos a hacer un pequeño juego para poner en práctica nuestros conocimientos. Gracias. Bueno, como ya hablábamos hace un momento en nuestra explicación sobre el repaso de los ácidos, ahorita vamos a hacer un divertido y pequeño juego para poner a prueba nuestros conocimientos. ¿De qué se va a tratar? Vamos a conformar parejas. En este momento vamos a mirar una fórmula y tenemos que encontrar la pareja con el nombre de esa fórmula. Entonces a continuación vamos a hacerlo. Bueno, en nuestra mesa vemos varias tarjeticas donde aparecen algunas fórmulas y nombres de esas fórmulas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la pareja de la fórmula o el nombre. Entonces, para ponerlo un poquito más difícil, ¿por qué no los volteamos boca abajo? Bueno, esto es muy simple. Vamos a ir volteando tarjeticas y la persona que mayor número de parejas se encuentra, pues va a ser el ganador. Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Aquí en nuestro juego vamos a encontrar algunos hidráxidos y osácidos. Entonces vamos a empezar. Vamos a poner otra vez esta así de cero. ¿Y por qué no empezamos con esta? Ácido bromoso. Vamos a encontrar la fórmula. Vamos a dejar a la suerte. ¿Por qué no esta? Oh, bueno, ahí podemos ver que el ácido bromoso está conformado, viene siendo un oxácido, porque la conforma un hidróxido, una base que es el bromo y una oxidación y un óxido. Entonces, vamos una parejita. Sigue nuestro siguiente concursante. Es una fórmula de... Busca la pareja. No, erróneamente. Estamos hablando de un... Volteaste la fórmula del nombre ácido pergánico. Entonces, como podemos ver la fórmula, no compaginan las parejas. Entonces, volteamos, seguimos la siguiente pareja. Miramos una fórmula que es hidrógeno más la P, que es potasio. Vamos a tratar de encontrar. Bueno, como podemos ver, son dos fórmulas diferentes, entonces no encajan en parejas. Sigue nuestro siguiente concursante. Bueno, como podemos ver, bueno, ahí sí compaginan, son dos parejas que viene siendo un hidráxido porque lo conforma una molécula de hidrógeno más una base que es el yodo y un óxido. Entonces, como podemos ver, queda como ácido peryódico. Vamos 1-1, seguimos nuestra competencia. Bueno, para no alargar más el juego, podemos ver y vamos a voltear todas las tarjeticas que hay diferentes tipos de hidráxidos en nuestro juego y de osácidos. Entonces, como podemos ver aquí, obviamente, pues el ganador era el que mayor parejas encontrara, pero será para una próxima juego. ¿Listo? Muchas gracias. Una feliz noche. Buenas noches, en el siguiente video de química fundamental voy a explicar grupo funcional de las sales, grupo funcional de los hidruros. Integrantes: Eber Arley Muñoz Cruz, Lady Patricia Valderrama Joven y Jorge Hernán Borrero León. Grupos funcionales de las sales. Las sales son compuestos
iónicos que se forman por la unión de un catión y un anión. De acuerdo al número de los elementos, las sales se pueden clasificar en sales binarias, ternaria y cuaternaria, dependiendo si tiene 2 o 3 o 4 enlaces químicos. Los tipos de sales son neutras, ácidas, básicas y dobles. En el siguiente cuadro, como podemos visualizar, tenemos las sales minerales, los tipos. Tenemos insolubles, forman parte de las conchas, los esqueletos, mantenimiento de la concentración. Por el otro lado tenemos las solubles, disoluciones iónicas. Tenemos los cationes y los aniones. Aquí observamos la tabla, la fórmula tradicional, el nombre con los átomos y la sistemática. Grupos funcionales de los hidruros. Los hidruros están compuestos por: el hidrógeno es un elemento que puede combinarse directamente con algunos metales y no metales. Existen hidruros metálicos e hidruros no metálicos, y estos últimos se clasifican en hidruros no metálicos especiales. Los hidruros o metálicos ácidos, siendo estos últimos los que originan los hidrácidos. Buenas noches, en el siguiente video voy a explicar un juego de fichas sobre el grupo funcional de las sales. Como podemos ver, aquí tenemos las fichas, las vamos revolviendo para el juego. Señorita, me busca la sustancia clorato de hidróxido de cobre. Me busca el compuesto. Me busca la característica de la sustancia. Me busca la sustancia dihidróxido sulfato de calcio. Me busca el compuesto. Tenemos compuesto, tenemos la estructura, faltaría la característica de la sustancia. Señorita, me hace el favor y me busca hidróxido sulfato de hierro. Me busca el compuesto. El compuesto, sí. La estructura, falta las características. Como podemos ver, quedó el juego completo. Muchas gracias. Continuamos con nuestro juego de fichas, pero en esta ocasión con la sustancia de los hidruros. Estudiante,
Me busca la sustancia ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. La fórmula. Me busca la estructura de la sustancia. Y las características. Bien. Seguimos. Me busca ácido clorhídrico. La fórmula. La estructura. Y la característica. Seguimos con ácido brohídrico. Me busca la fórmula, la estructura y la característica. Seguimos con la sustancia ácido iohídrico. Me hace el favor y me busca la fórmula, la estructura y la característica. Hemos terminado el juego. Muchas gracias.